Loren Harper contempló la casa de madera blanca con una mezcla de alivio y agotamiento. La fachada tenía una elegancia atemporal, una amplia veranda rodeada de columnas, el tejado inclinado y el inconfundible musgo español que colgaba de los robles centenarios, balanceándose con la brisa de sabana. Este lugar sería su refugio, su nuevo comienzo. A sus 52 años, Loren intentaba reconstruirse. Atrás quedaban los interminables juicios de divorcio, las noches de insomnio y la amarga certeza de que el hombre al que amó durante 2 décadas nunca la amó de vuelta. Él se llevó la casa, los viajes, los amigos en común. A ella le quedó el silencio y una sensación de vacío que ni su exitosa carrera como diseñadora de interiores podía llenar. Respiró hondo. No importaba. Se había prometido que en Savannah aprendería a estirarse y a estar sola sin sentirse sola. Aquella noche, después de organizar las primeras cajas, salió a caminar por la ribera del río. La humedad del aire le resultó reconfortante, como un abrazo tras un día difícil. El agua reflejaba los últimos destellos de luz, tiñéndola de ámbar y violeta. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de aspecto sereno, sostenía una cámara con un teleobjetivo. Su postura era firme, concentrada, como si cada toma fuera una pieza clave en un rompecabezas invisible. Estaba enfocado en las aves entre los juncos, esperando pacientemente el momento exacto para disparar. Loren aminoró el paso. Algo en él captó su atención. Tal vez la meticulosidad de su labor o la forma en que inclinaba la cabeza como si escuchara un lenguaje secreto en la naturaleza. Entonces, el hombre levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un instante, ninguno se movió. Loren sintió una punzada de incomodidad, pero él sonrió con una calidez que disipó su desconfianza. Sin querer parecer descortés, ella esbozó una leve sonrisa antes de seguir su camino. Más tarde, ya en casa, subió una foto del atardecer en su perfil de redes sociales con una simple frase: «Nuevo día, nueva esperanza». Era su manera de reafirmar aquel pacto consigo misma. El post comenzó a recibir corazones y comentarios de apoyo. Sus antiguos colegas le enviaban mensajes, amigos de la universidad recordaban viejos tiempos. Pero entre los mensajes apareció uno diferente. «Cuidado». Solo eso. Una advertencia sin contexto. Loren frunció el ceño, pero no le dio demasiada importancia. Probablemente un error. Alguien confundiendo su publicación con otra. Lo ignoró y cerró la aplicación. Esa noche durmió mejor que en mucho tiempo. No sabía que aquel paseo junto al río había sido el primer paso hacia una tragedia. Los días en Savannah comenzaron a adquirir un ritmo distinto para Loren. Su rutina, antes marcada por el trabajo y la necesidad de evitar el vacío emocional que había dejado su divorcio, se transformó en algo más liviano. Su encuentro con el fotógrafo en la ribera del río no había sido el último. Lo veía con frecuencia en los mismos lugares donde a ella le gustaba pasear, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Él se presentó como Evan Crawford, un fotógrafo de naturaleza que viajaba por el país en busca de imágenes únicas. Había recorrido parques nacionales, atravesado desiertos y escalado montañas para capturar el instante perfecto. Sus palabras tenían el encanto de quien ha vivido muchas vidas en una sola. Loren se sintió fascinada por su historia. Las conversaciones entre ellos fluyeron con naturalidad. Evan poseía la extraña habilidad de hacer que todo pareciera interesante. La luz del sol reflejada en el agua, la disposición de las ramas en los árboles, la forma en que el viento podía contar una historia a través del movimiento de las hojas. Hablaba con pasión, y su entusiasmo era contagioso. Loren, que siempre había sido una mujer pragmática y detallista, comenzó a mirar su entorno con nuevos ojos. La relación avanzó con rapidez. Evan la llevaba a lugares poco conocidos de la ciudad, aquellos que solo un viajero experimentado o un explorador curioso podría descubrir. Una tarde, la invitó a un antiguo mirador desde donde se podía ver el río en toda su extensión. Llevó una manta, una botella de vino y le mostró algunas de sus mejores fotografías
en una vieja cámara analógica. Lauren se sorprendió de lo fácil que le resultaba estar con él. Reía sin esfuerzo, algo que no había hecho en años. Sus momentos juntos tenían la ligereza de una película romántica, con cenas improvisadas, caminatas nocturnas y escapadas espontáneas a la playa. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero había pequeños detalles que llamaban su atención. Evan no hablaba de su familia ni de su pasado con claridad. Cuando ella le preguntaba dónde había crecido, él respondía con anécdotas generales, sin fechas ni nombres concretos. No usaba tarjetas de crédito, siempre llevaba efectivo. Lauren pensó que era un hábito adquirido por su estilo de vida nómada, aunque en el fondo le resultaba extraño. También evitaba las fotografías, aunque amaba capturar el mundo a través de su lente. Nunca permitía que lo fotografiaran a él. Cuando Lauren intentó tomarle una foto en un café, él apartó la cara con una sonrisa y comentó que prefería estar detrás de la cámara, no frente a ella. Su actitud no parecía alarmante, pero era inusual. A pesar de estos detalles, Lauren decidió no hacer preguntas. Su matrimonio había estado lleno de discusiones y dudas, y ella no quería repetir los mismos errores. Se convenció de que no todas las historias necesitaban ser diseccionadas. Algunas solo debían vivirse. No imaginaba que, al elegir no cuestionar, se estaba adentrando en una historia que no era lo que parecía. Cuando Lauren decidió presentar a Evan a su hermano, no tenía dudas sobre su relación. Sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba con alguien que le devolvía la alegría de vivir. La oportunidad llegó durante una cena en casa de David Harper, quien había trabajado durante años como agente del FBI antes de establecerse en Atlanta con su esposa y sus hijos. David, siempre protector con su hermana, recibió a Evan con cortesía, pero observó con atención cada uno de sus gestos y respuestas. Desde el principio algo no encajaba. Evan hablaba con facilidad sobre viajes y fotografía, pero cuando David lo llevó a conversaciones más específicas, lugares donde había vivido, fechas, nombres de colegas, sus respuestas eran evasivas. Parecía tener una historia para todo, pero nunca un detalle concreto que confirmara su veracidad. Su acento, aunque sutil, tampoco correspondía a su supuesta crianza en California. Después de la cena, David revisó discretamente las bases de datos a las que aún tenía acceso. No encontró nada sobre Evan Crawford. No había registros de pasaportes, licencias de conducir o propiedades a su nombre. Para un hombre que afirmaba haber viajado por todo el mundo, su rastro digital era prácticamente inexistente. Eso no era normal. Preocupado, David compartió sus dudas con Lauren. Ella reaccionó con molestia. Lo acusó de ser demasiado desconfiado, de buscar problemas donde no los había. Le recordó que su trabajo en el FBI lo había vuelto paranoico, incapaz de aceptar que su hermana simplemente hubiera encontrado a alguien con quien ser feliz. Evan, según ella, era un hombre reservado, no un criminal. Pero las sospechas de David no se disiparon. Y aunque Lauren no lo sabía, su relación con Evan ya comenzaba a cambiar. Al principio, los gestos eran sutiles. Evan sugería que mantuvieran su romance en privado, argumentando que la felicidad debía protegerse de las opiniones ajenas. Cuando Lauren compartió una foto de uno de sus paseos en redes sociales, él le pidió que la eliminara, insistiendo en que no le gustaba la exposición pública. Más adelante, sus peticiones se volvieron más firmes. Cuando Lauren recibió una invitación para un evento con antiguos colegas, Evan desestimó la idea con frialdad, diciendo que no entendía por qué ella necesitaba rodearse de gente del pasado. Aunque su tono siempre era calmado, había algo en su actitud que dejaba a Lauren con una sensación de incomodidad. Sin embargo, cada vez que ella intentaba tomar distancia, Evan encontraba la manera de hacerla sentir especial nuevamente. Le traía regalos inesperados, preparaba cenas íntimas, hablaba del futuro con una convicción que la hacía dudar de sus propias inquietudes. Poco a poco, sin que ella se diera cuenta, su mundo comenzó a reducirse. Si en algún momento tuvo dudas, decidió ignorarlas.
Se dijo que todo el mundo tenía secretos, que Evan simplemente valoraba su privacidad, pero lo que no sabía era que esa privacidad ocultaba algo mucho más oscuro de lo que ella podía imaginar. Evan le propuso matrimonio en una playa solitaria, al atardecer. El horizonte ardía en tonos dorados y púrpuras, cuando sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió con una precisión medida. Dentro, un anillo de oro con un diamante modesto. Elegante. Sus palabras fueron simples, sin dramatismo, pero con la convicción de quien no deja espacio para la duda. Lauren dijo que sí, no fue una decisión impulsiva. Había pensado en ello durante semanas, preguntándose si realmente conocía a Evan. Había momentos en los que su presencia la reconfortaba y otros en los que le provocaba una inquietud inexplicable. Pero cada vez que surgían dudas, él lograba disiparlas con su voz serena y su capacidad de hacer que todo pareciera lógico, casi inevitable. Después del compromiso, Evan empezó a cambiar. No de forma brusca, sino como una corriente subterránea que lentamente altera el cauce de un río. Se volvió más callado, más ensimismado. No le interesaban los planes para la boda. No mencionaba fechas, ni hablaba de invitados. Cuando Lauren sugirió una ceremonia íntima con algunos amigos, él desestimó la idea con firmeza, dijo que lo importante era la unión entre ellos, no una celebración para los demás. Lauren cedió. No era la boda lo que importaba, sino la vida que construirían juntos. Aún así, algo en la frialdad de Evan le dejó una inquietud persistente. Poco después, descubrió que recibía llamadas que nunca atendía en su presencia. Hablaba en voz baja, en un español rápido y entrecortado que ella no lograba entender del todo. Cuando le preguntó, Evan le dijo que eran conocidos de sus viajes, contactos con los que había trabajado en expediciones. Pero la explicación fue demasiado vaga, demasiado conveniente. Una noche, al entrar en su estudio, lo encontró con su laptop abierta. Se sobresaltó al verla y, con un gesto ensayado, sonrió y cerró la pantalla. Dijo que estaba buscando una receta para la cena. Lauren no insistió, pero sintió el peso de una mentira mal disimulada. No era la primera vez que lo sorprendía en un comportamiento extraño, y sin embargo, cada señal de alerta era rápidamente enterrada bajo su propio deseo de creer en la historia que él le contaba. Se repetía que el amor no era un interrogatorio, que todos tenían derecho a su privacidad. El día de la boda fue como Evan lo había planeado. Discreto, sin testigos, sin fotografías. Una ceremonia rápida en un pequeño despacho, seguida de una cena en casa solo ellos dos. No había rastro de la celebración que Lauren había imaginado alguna vez. Más tarde, sola en su habitación, tomó su teléfono y publicó una imagen del anillo en su dedo. Un simple gesto, un momento para compartir con quienes aún formaban parte de su vida. Ahora es oficial. Gracias, Evan. No pensó en las consecuencias. No imaginó que ese mensaje, aparentemente inocente, sería el punto de quiebre. Pero para Evan, aquel acto representó una traición. Y en su mundo, las traiciones tenían consecuencias. El mensaje apareció en la pantalla del teléfono de Evan menos de una hora después de la ceremonia. Un simple post, unas pocas palabras acompañadas por la imagen de la mano de Lauren con el anillo de compromiso. No era un mensaje para él, sino para el mundo. Su reacción fue inmediata. Sintió una oleada de tensión recorrerle el cuerpo mientras leía los primeros comentarios. Felicitaciones, corazones, palabras amables de personas que no conocía. Pero entre ellos, un mensaje destacaba del resto. Has cometido un grave error. No tenía firma, solo esas 5 palabras. Frías, definitivas. Evan dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto lento y medido. Su mandíbula se tensó. En cuestión de segundos,
Su mente empezó a trabajar con precisión matemática, evaluando escenarios, riesgos, consecuencias. No podía permitirse errores. Todo hasta ese momento había sido calculado al milímetro. Pero Lauren había cambiado las reglas del juego con un solo clic. Cuando ella entró en la habitación, no se percató de inmediato del cambio en su expresión. Su rostro parecía inmutable, pero sus manos estaban rígidas, los nudillos blancos por la presión. Le pidió que eliminara la publicación. Su tono no era el de una sugerencia. Lauren se mostró sorprendida, confundida por su insistencia. Intentó restarle importancia al asunto, asegurándole que era solo una foto sin relevancia. Pero él no veía la inocencia en sus actos. La discusión creció en intensidad. Evan ya no intentaba ocultar su enojo. Sus palabras, antes suaves y medidas, se volvieron duras, cortantes. Lauren, por primera vez, sintió un atisbo de miedo. No por lo que él pudiera hacerle, sino por la transformación que veía ante sus ojos. Cuando se negó a eliminar la publicación, Evan reaccionó con un movimiento brusco, apartando el teléfono de sus manos. El dispositivo cayó al suelo, la pantalla reflejando la imagen distorsionada de ambos. El silencio en la habitación se volvió denso, insoportable. Lauren retrocedió instintivamente, y él avanzó un paso. No hubo gritos, ni amenazas explícitas. Solo la certeza de que algo había cambiado entre ellos de manera irreversible. En el forcejeo por recuperar el teléfono, todo ocurrió demasiado rápido. Un paso en falso, un tropiezo. Lauren perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando inmóvil. El tiempo pareció detenerse. Evan permaneció inmóvil, observando el cuerpo de Lauren en el suelo. Su respiración se volvió irregular. Por un instante, todo lo que había construido se desmoronó ante él. Se arrodilló junto a ella, con los ojos clavados en su rostro inmóvil. Buscó signos de movimiento, una reacción, algo que le indicara que aún podía arreglar la situación. Pero el silencio de la habitación fue la única respuesta. No había planeado esto. No de esta manera. Permaneció así durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. Luego, con la misma frialdad con la que siempre había actuado, tomó aire y empezó a pensar en los siguientes pasos. No podía cambiar lo que había pasado, pero aún podía controlar lo que vendría después. David Harper recibió la llamada poco después del amanecer. La voz al otro lado de la línea sonaba monótona, profesional, pero el mensaje era devastador. Su hermana Lauren había sido encontrada sin vida en su casa de Savannah. Oficialmente, se trataba de un accidente doméstico. No hubo señales de robo ni de lucha evidente. Un mal paso, una caída desafortunada. Pero David no creyó en esa versión. Viajó a Savannah de inmediato. Al llegar, encontró una escena demasiado ordenada. Evan Crawford, el esposo de Lauren, había respondido con calma a las preguntas de la policía. Explicó que ella tropezó y se golpeó la cabeza. Mostró consternación, pero no desesperación. Mantuvo su historia con precisión, sin contradicciones. Sin embargo, David percibió la frialdad en sus ojos. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó revisando las redes sociales de Lauren y encontró su última publicación, la foto del anillo con el mensaje «Ahora es oficial». Gracias, Evan. Entre los comentarios, uno le llamó la atención. «Has cometido un grave error». Sintió un escalofrío. Con la ayuda de una antigua colega del FBI, la detective Julia Rain rastreó la identidad de Evan. Lo que descubrieron fue inquietante. No existía ningún registro oficial bajo ese nombre. Siguiendo pistas bancarias y movimientos previos, encontraron una identidad diferente: Sebastián Vega. Un estafador. Un hombre con un historial de engaños a mujeres adineradas. Su patrón siempre era el mismo: se ganaba su confianza, las aislaba y, una vez que lograba acceso a sus bienes, desaparecía. En el pasado había dejado rastros, pero nunca pruebas suficientes para incriminarlo.
Pero esta vez algo había salido mal. David y Julia solicitaron una orden para revisar los dispositivos electrónicos de Lauren. Aunque Evan había intentado borrar evidencia, la policía recuperó registros de llamadas y mensajes encriptados en su teléfono. Contactos con nombres falsos, transacciones sospechosas e incluso búsquedas sobre cómo eliminar rastros digitales. Más revelador aún fueron las grabaciones de seguridad de la casa. Evan las había olvidado. En ellas se veía la discusión, el forcejeo, el momento exacto en que Lauren cayó. No fue un accidente. Fue una reacción impulsiva, un error que él no pudo controlar. Las pruebas fueron suficientes. Evan, o Sebastián Vega, fue arrestado en su casa de alquiler, a punto de huir. Durante el juicio mantuvo su postura de inocencia, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Su pasado, sus mentiras, su intento de borrar su rastro. Todo salió a la luz. El veredicto fue claro. Culpable. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David nunca dejó de culparse por no haber podido salvar a su hermana. Pensó en las advertencias que le había dado, en las señales que Lauren ignoró, pero al final solo le quedó aceptar que ella creyó en el amor cuando no debía. La historia de Lauren se convirtió en un recordatorio. No todos los hombres que parecen perfectos lo son, y a veces, una simple publicación en redes sociales puede marcar la diferencia entre la verdad y la oscuridad.